Ahora vamos a estudiar la distribución T de Student o simplemente la distribución T, que es una otra función de densidad de variables aleatorias continuas. La probabilidad y la estadística, la distribución T o distribución T de Student, es una distribución que surge del problema de estimar la media de una población con distribución normal cuando el tamaño de la muestra es pequeño. A la teoría de pequeñas muestras se le llama teoría exacta del muestreo, ya que también la podemos utilizar con muestras aleatorias de tamaño grande. Vemos aquí que se cumple la condición de que tenemos dos variables aleatorias, una indicada con la letra Z, que tiene distribución normal 0, 1, y otra variable aleatoria B, que tiene distribución G cuadrado, que es una distribución que tiene como parámetro nu, que son los grados de libertad. Y además se cumple la condición de que Z y B son variables aleatorias independientes. Si luego construimos un estadígrafo que surge del cociente entre z dividido la raíz cuadrada de b dividido por los grados de libertad que tiene b, esto es un estadígrafo que tiene una distribución llamada distribución T de Student. ¿Cuál es la función de densidad que tiene esta distribución? Bueno, es la que vemos en la diapositiva. Es una distribución bastante compleja, pero en esencia esta función de densidad depende, o sea, su parámetro son los grados de libertad. Esta es una función que para estimarla necesitamos aplicar la función gamma, que es otra función de densidad para variables continuas que también depende de los grados de libertad. La condición es que los valores de t van desde menos infinito hasta infinito y los grados de libertad son siempre números positivos. Cuando, dado su función de densidad, ¿cuál sería la función de distribución? Y bueno, sería la integral desde menos infinito hasta un valor específico de t de esta función de densidad. Los parámetros de esta función de densidad, que la promedio o la esperanza de los valores de t es igual a 0. O sea, se puede mostrar que la media de una función de distribución T de Student es igual a 0. Y su varianza también se puede mostrar es el cociente entre los grados de libertad dividido los grados de libertad menos 2. Por lo tanto, su desviación estándar es la raíz cuadrada de este valor. En la gráfica de la función de densidad podemos ver que es simétrica respecto al eje de ordenadas, con independencia del valor que puedan tomar los grados de libertad, y de forma algo semejante a lo que es la distribución normal. En la figura se presenta que la gráfica de varias distribuciones de t, que cada distribución de t es en función de los grados de libertad que nosotros estemos aplicando. La apariencia general de la distribución de t es similar a la de la distribución estándar. Ambas son simétricas y unimodales y el valor máximo de la ordenada se alcanza justo cuando la media mu es igual a 0. Sin embargo, la distribución de t tiene colas más amplias que la normal, esto es, la probabilidad de las colas es mayor que en la distribución normal. A medida que el número de grados de libertad tiende a infinito, la forma límite de la distribución T es la distribución normal estándar. ¿Qué propiedades tiene esta distribución? Primero, cada curva de T tiene forma de campana siempre con centro en el cero. Segundo, cada curva de T está más dispersa que la curva normal estándar, o sea, comparada esa distribución T con una normal, siempre está más dispersa la distribución de T. A medida que los grados de libertad aumentan, la dispersión de la curva de T correspondiente disminuye. Y a medida que los grados de libertad tienden a infinito, las secuencias de curvas de t se aproximan a la curva normal estándar. O sea, tenemos que esta distribución también es simétrica con respecto al eje simétrico y es la que nos muestra la figura. Y que depende de los grados de libertad es la curva o la forma que tiene la gráfica correspondiente. Vamos a analizar a las famosas tablas de T, que son en realidad tablas que
tienen los valores, la función de distribución de t, o sea, las probabilidades acumuladas a un valor de t, que es la función que está descrita en el encabezado de la misma tabla. Y vemos que también el encabezado dice valores cuantiles de la distribución t de estudio. Vamos a ver por qué dice justamente este título. Cada una de las filas está condicionada por los primeros valores de la columna, que está indicado con la letra griega nu, que son los grados de libertad. ¿Por qué esto? Porque habíamos dicho anteriormente eso, que esta distribución, la forma que toma, está en función de los grados de libertad que tiene la misma. O sea, por lo tanto, para cada grado de libertad tenemos una forma de distribución diferente. Y observen que, por ejemplo, si tomamos el caso de 5 grados de libertad y nos vamos a la intersección con la columna que es 0.025, ese cuartil, que es el menos 2,57, nos está dando información que es un valor de t, menos 2,57, que deja por debajo de su valor 0,025 de área, y por encima deja como área 1 menos este 0,025. Por lo tanto es un cuartil. ¿Se recuerda cuando nosotros hablábamos de cuartiles? Era un valor de la variable que por debajo de él deja un cierto porcentaje o proporción de valores hacia la izquierda y una cierta proporción o porcentaje, depende de cómo lo expresemos, hacia la derecha del valor. Por eso son cuantiles. Todo lo que está en la fila son valores de cuantiles para un cierto grado de libertad, y el encabezado indica cuál es el área que está dejando por debajo. Por eso la gráfica también está rayada como la función de distribución de izquierda hacia derecha. Esto es importante, la interpretación de estos valores, de cómo se está buscando y cómo se puede usar estas tablas. Por supuesto, puede ser que nosotros no tengamos las tablas, pero sí tengamos un computador y en ese caso un programa como de planilla electrónica como el Excel, donde buscamos en las librerías qué tiene con respecto a la distribución t. Y encontramos esta función, que es la distrit.t.n, que como es una función, tiene su argumento. Y su argumento está compuesto por tres partes. La primera, que necesita para que la función se aplique, es el valor de x. En realidad el valor de x para nosotros es el valor de t. O sea, si nosotros colocásemos el valor de t, en este caso menos 2,571, luego dice los grados de libertad, en nuestro caso sería el valor de 5, y después dice acumulado. Ahí eso es un valor lógico, y hay que colocar ahí, si esto es verdadero, lo que va a devolver la función con estos datos que hemos colocado va a ser la función de distribución, o sea, nos va a devolver un 0,025. En cambio, si colocamos que es falso, nos va a devolver el valor de la función de densidad correspondiente a ese valor de t para esos grados de libertad. También puede ser que nosotros quedamos al revés, dado un valor de probabilidad para ciertos grados de libertad, queremos saber cuál es el valor de t que le corresponde. Entonces usamos otra función de la librería, que es inf.t, que justamente lo que devuelve es el valor correspondiente de t para esa probabilidad y para esos grados de libertad. Hay otras funciones en la librería que trabajan con la parte de la cola a la derecha, o sea, sería para valores de t superiores al valor especificado. Y también hay otras funciones dentro de la librería para t, que es para entre dos valores especificados o determinados, o sea que se pueden usar de distintas formas. Esto es importante saber cómo funciona para que nosotros podamos programarlos, o si usamos la tabla de t, saber cómo se utiliza la misma. Veamos algunas de las aplicaciones útiles que tiene la distribución t o distribución t de estudio. Recuerden ustedes que Student era el seudónimo que usaba Gosset, ya que la distelería donde trabajaba le prohibía usar su apellido en publicaciones, por lo tanto tuvo que usar un seudónimo y puso Student, con el que se hizo famoso. Veamos este caso donde que tenemos el estadígrafo x barra proveniente de una variable original x que tiene distribución normal con media mi y varianza sigma al cuadrado,
pero el tamaño de la muestra no es suficientemente grande, son muestras pequeñas que son menores a 30. Y a su vez la varianza es desconocida, lo cual nos trae un problema si no la conocemos, porque si queremos transformar en valores de z, recuerden que eso va dividido por sigma, y si no conocemos la varianza tampoco conocemos signo, por lo tanto tampoco podemos obtener los valores de z. Entonces no podemos aplicar con este concepto el teorema del límite central, que ponía estas condiciones: que la muestra fuera suficientemente grande y que la varianza fuera finita. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, aplicar, obtener un nuevo estadígrafo que es t. Este t surge de la diferencia de la variable aleatoria de x barra menos la media de x barra. Acuérdense que la media de x barra era igual a la media de la variable original, dividido la desviación estándar muestral del x barra. Esto se puede mostrar que el numerador tiene una distribución normal 0,1, y si lo dividimos por la raíz cuadrada de la varianza muestral, que en realidad tiene una suma de cuadrado que se puede demostrar que es y cuadrado, y trabajándola en forma algebraica se puede llegar a este cociente que tiene distribución t con nu grados de libertad. O sea, acá el tema es obtener valores de t haciendo este cociente, donde sabemos que el S de x barra, o sea, el S muestral, la desviación típica muestral de x barra, que nosotros hemos llamado error típico o error estándar, es el cociente entre la desviación típica, la variable original, dividido la raíz cuadrada del tamaño muestral. Y los grados de libertad que le corresponden en este caso es igual a n-1. Acabamos de ver entonces cuando tenemos un x barra, que sería un estimador muestral de la media, y para muestras que son pequeñas, con única condición de que la variable original tenga distribución normal, podríamos usar los valores de t. ¿Qué pasa si ahora queremos hacer una diferencia entre dos medias muestrales, como hemos visto también anteriormente? La condición aquí es que la variable original para la primera x barra 1 venga de una variable original x1 que tiene distribución normal con media mi sub 1 y varianza 1, y que su tamaño de muestra n1 también es muestra pequeña, es menor a 30, y la varianza de 1 es desconocida. Lo mismo para la x barra 2, que proviene de una variable aleatoria x sub 2 que tiene distribución normal con mi sub 2 y varianza para 2, y también su tamaño de muestra es pequeño y su varianza es desconocida. Para estos casos también podemos aplicar la prueba de t. Fíjense que tenemos dos situaciones que pueden ser diferentes. Las poblaciones originales de las dos variables que estamos estudiando, de las cuales hemos calculado los estadígrafos de la media para x barra 1 y x barra 2, sus varianzas poblacionales son iguales, opuesta a la situación en que sus varianzas son diferentes. Si las varianzas son iguales, la forma de calcular el valor de t es igual a la variable aleatoria, que es la diferencia entre las dos medias muestrales que estamos comparando, o sea, la media 1 y la media 2, menos su promedio de diferencias, que es mi 1 menos mi sub 2, dividido, y fíjense en aquí aparece una expresión, un SP, que es una desviación típica ponderada, que ya vamos a ver la que está más abajo, por la raíz cuadrada de 1 sobre n1, que es el tamaño muestral de la primera valores de muestras que se han obtenido en la estimación del x1 barra, y el tamaño n2 de la estimación que se ha hecho del x barra 2. Ese SP, que es la desviación típica ponderada que tenemos,
es igual a la raíz cuadrada del tamaño de muestra de la primera estimación del x barra 1 por la varianza de esa variable 1, más el tamaño de muestra usada en la segunda estimación por la varianza de 2, dividido el tamaño de muestra en la primera población más el tamaño de muestra en la segunda, menos 2. Estos n1 más n2 dividido 2 son los grados de libertad que le corresponden en este caso. Por lo tanto, nu es igual al tamaño de muestra en el primer caso de estimación más el tamaño de muestra en la segunda, menos 2 porque pierde 2 grados de libertad porque hay estimación de 2 medias. En este caso, por eso pierde 2 grados de libertad. Esta desviación típica ponderada. ¿Y por qué se dice ponderada? Fíjese, cada una de las varianzas está ponderada o multiplicada por el tamaño de muestra que se utilizó. O sea, el peso de la información que da una varianza está dada por la cantidad de elementos que tomamos. O sea, no es lo mismo una varianza que se estima a partir de 5 datos que una varianza que se estima de 25 datos. Hay mayor información en una que tiene un tamaño de muestra más grande, por lo tanto, mientras más grande sea el n minúscula, mayor va a ser el peso que tiene en el sumando correspondiente. Esta es la fórmula que hay que aplicar cuando suponemos o conocemos que las varianzas poblacionales originales son iguales. ¿Qué pasa si son diferentes? Bueno, la fórmula cambia, no en el numerador, pero sí en el denominador. Fíjese que ahora la desviación estándar de la diferencia de media es igual a la varianza de la primera variable, dividido el tamaño de muestra en la primera variable, más la varianza en la segunda variable, dividido el tamaño de muestra que se utilizó para estimar las medias de la segunda variable. Lo que cambia aquí fuertemente es la forma de estimar los grados de libertad. Tenemos toda esta fórmula compleja para poder obtener los grados de libertad correspondientes en este caso a esta ecuación, o sea, forma de obtener los grados de libertad. Esta ecuación se la conoce como ecuación de Walsh-Shatterway. Por eso a veces en algunos libros la van a ver como la prueba de T o T-Welsh, porque justamente en el caso de que las varianzas son distintas se utiliza. Por supuesto, ustedes no se tienen que aprender para nada esta fórmula, que es bastante compleja para podérselo aprender, pero sí es importante saber esto en el sentido de que generalmente usamos software para calcular los valores de t. ¿Y qué hace el software? Los software, vamos a ver, hace una llamada prueba de hipótesis, o sea, hace una prueba para ver si podemos seguir argumentando de que las poblaciones originales, cuyas varianzas no conocemos, porque es lo que hemos puesto al principio, si no conocemos la varianza, ¿cómo podemos saber si son iguales o si son distintas? Pero a partir de la información muestral podemos hacer ciertas pruebas estadísticas para saber si seguimos sosteniendo la igualdad o si tenemos que aceptar más bien que son desiguales. Si se acepta la igualdad, el software automáticamente hace el procedimiento de la izquierda. Si no se puede sostener por esa prueba que haya igualdad de varianza, por lo tanto aceptar de que las varianzas de las poblaciones originales son diferentes, el software automáticamente hace el cálculo de la derecha. Esto es para que lo tengan en cuenta, porque si uno quiere ver cómo calculó los grados de libertad el software de aplicación, vamos a ver que no nos va a dar si aplicamos la fórmula de la izquierda, que es n1 más n2 menos 2, siendo que el software detectó que habían diferencias de varianza. Este es el concepto que hay que tener bien en cuenta, y las dos alternativas que se pueden presentar en la realidad. Bueno, ¿qué conceptos hemos aprendido con toda esta teoría o clase de hoy día? Primero, hemos definido claramente a qué se entiende por muestra aleatoria simple. ¿Y por qué? Porque todo el desarrollo que hacemos es a partir de muestreos probabilísticos y a partir de muestras que sean de características aleatorias. Por lo tanto, son variables aleatorias que tienen son independientes y de igual distribución. A partir de estas muestras aleatorias generamos estadígrafos que van a estimar los parámetros poblacionales.
Estos estadígrafos son variables aleatorias, por lo tanto, definido el estadígrafo, queremos saber, y sabiendo que es una variable aleatoria, cuál es la distribución que la caracteriza a partir de infinitas muestras de tamaño n que se sacan de su población. Si ese estadígrafo es el caso de la media, vimos qué distribución podría tener la media y ver cuál es la media de media y cuál es la varianza de x barra. O sea que eso definía el error estándar o el error típico. Lo que sí teníamos que, bueno, si la distribución original es normal, la x barra va a tener distribución normal. Ahora, si no llega a tener distribución normal la variable original y el tamaño de muestra es suficientemente grande, nosotros podemos aplicar el teorema del límite central que nos asegura de que el x barra va a tender a ser normal con una media de media y una varianza de x barra, que lo podemos transformar en valores de z, por lo tanto hay una tendencia a una distribución normal tipificada con media 0 y varianza 1. Con eso nosotros podemos luego dar aplicaciones y calcular o estimar valores de probabilidad de que el x barra valga menos que un valor específico, el x barra sea superior a un valor específico, que el x barra se mueva dentro de cierto intervalo. Lo mismo si ahora el estadígrafo, en vez de ser la media, es una proporción, sabiendo que la proporción tiene una distribución binomial, podemos hacer transformaciones de z aplicando el teorema del límite central y utilizar la distribución normal en ese caso. Por lo tanto, podemos luego también otra vez ver cuál es la probabilidad de que el pi sombrero, que es la proporción muestral, sea menor que un valor específico. Si esa proporción muestral es mayor que un valor específico, cuál es la probabilidad de que esa proporción muestral se encuentre dentro de ese intervalo. Luego estamos interesados a veces en comparar dos medias de dos poblaciones diferentes, o sea que las muestras son independientes, y ver los valores de medias muestrales que se obtiene, compararlos uno con otro para ver si son iguales, diferentes o son mayores. Para eso se genera un nuevo estadígrafo, que es una nueva variable aleatoria, y por lo tanto queremos ver cuál es su distribución y poder estimar la media de diferencia de media y la varianza de la diferencia de media. Y acá otra vez juega el teorema del límite central y las fórmulas que se van generando a partir de esto para poder luego nuevamente estimar cuál es la probabilidad que una diferencia de dos medias sea menor que un valor específico de diferencias de media, o que esa diferencia de media sea mayor que un valor específico, o que se encuentre dentro de cierto intervalo. Y también pasa para si queremos comparar dos proporciones de muestras diferentes. También vamos a obtener el mismo criterio y obtener todas las formas de calcular la media de la diferencia de dos proporciones y la varianza para la diferencia de dos proporciones, y así aplicar otra vez los mismos conceptos que venimos viendo. El problema que nos surgía es que el teorema central nos pone la condición de que la muestra, el tamaño de la muestra tiene que ser suficientemente grande. Entonces, ¿qué pasa si el tamaño no es suficientemente grande? Y la otra condición que nos pone es que la media y la varianza tienen que ser finitas conocidas. ¿Qué pasa si no conocemos la varianza? Y tenemos que usar en su lugar un estimador de este, como es el S cuadrado. En ese caso, si la variable aleatoria original, a partir de cual se calcularon los estadísticos, tiene distribución normal, pero el tamaño de muestra es menor a 30, podemos usar la distribución T de Students o distribución de T, que nos permite dar un cociente, una forma de cálculo donde la división ahora no es por sigma de x, sino que es el S de x, o sea, la división muestral, y poder usar la distribución T. Con la distribución T nosotros podemos hacer transformaciones en valores de T y ver que
para muestras pequeñas que los valores de x barra sean menores que un valor específico para muestras pequeñas, mayores o está dentro de intervalo, o si tenemos una diferencia de medias para muestras pequeñas, pero siempre considerando que la distribución original de las variables sean distribuciones normales y sus varianzas no sean conocidas. Lo único que sí tenemos que a veces tener cuidado cuando hacemos las estimaciones de t es si las varianzas en las diferencias de media, si las varianzas originales son iguales, se pueden considerar iguales, o las varianzas poblacionales son diferentes, por el tema de que las ecuaciones y los grados de libertad en su estimación van cambiando, y es el único cuidado que hay que tener. Recuerden que es importante en esta asignatura no solamente trabajar los datos en forma adecuada, presentarlos y ver cómo podemos resumir toda la información que tienen en algunos pocos estadígrafos que dan información del mismo, sino saber discernir cuáles son los procedimientos más correctos de acuerdo a los tipos de variables y al problema que tenemos. Por eso es importante que este tema se lo conozca o se lo aprenda bien, porque es el fundamento, es la base de todo lo que viene ahora, que es la inferencia estadística. ¿Qué temas venimos aplicando ya, que hemos ido aprendiendo antes y que están aplicados en todo este conocimiento? Bueno, por supuesto, todo lo que es estadística descriptiva, porque necesitamos calcular medias y varianzas muestrales y proporciones, que todo eso, y gráficas que hemos usado en el caso tanto de continua como de discreta, que lo hemos aprendido en estadística descriptiva. También hemos estudiado el parámetro y los estadígrafos, que lo habíamos visto también en clases anteriores y que ahora lo volvemos a usar. Seguimos con los conceptos de probabilidad de eventos y en este caso los eventos fueron x barra y diferencias de x barras, proporciones, diferencias de proporciones. Hemos visto en los casos de variables discretas y casos de variables continuas para cada uno, y como también el conocimiento de la distribución normal y binomial para dar explicaciones luego al teorema de límite central o lo que vimos en proporciones. Muchas gracias por su atención.